En el año 2040, el lanzamiento al mercado de los robots con destrezas humanas, aunado al perfeccionamiento de la inteligencia artificial, incentivó la automatización del trabajo a un ritmo descomunal, sobre todo en las empresas de mayor renombre y poder adquisitivo, y por ello, ante la carencia de alguna ley que regulara el uso de la tecnología en las organizaciones, miles de obreros perdieron sus empleos, lo cual originó una dinámica que no benefició a nadie, pues aunque las empresas aumentaron sus utilidades, con la disminución de sus costos en mano de obra y el incremento de su productividad, muchas de ellas entraron en una especie de crisis, porque ya no había quienes pudieran, o bien, estuvieran dispuestos a comprar sus productos o servicios, que eran precisamente los obreros desempleados. Esta situación más tarde daría como resultado a una ligera crisis económica de alcance mundial, que se extendió por 4 meses, pues muchas empresas no querían regresar al antiguo modelo en el que debían destinar una buena parte de sus gastos de operación a la nómina de los trabajadores. Incluso, muchas de ellas se plantearon explorar nuevos mercados para la gente de la clase alta, a fin de incrementar sus ventas, lo que sin duda hubiera disparado aún más a la desigualdad y a la crisis, ya que el dinero se habría concentrado aún más en los bolsillos de unos cuantos. De hecho, la razón por la cual se originó esta crisis fue porque, aunque a priori no lo parezca, el que las empresas multimillonarias dejaran de pagar sueldos y salarios a miles, y en ciertos casos millones de personas, justamente provocó que la mayor proporción del dinero que había en el mundo se concentrara en las personas de la clase más alta, en detrimento del porcentaje que les tocaba a los ciudadanos de la clase media y baja, que experimentaron una gran escasez. Así que mientras los empresarios buscaban nuevos mercados, los trabajadores buscaron ampararse con sus sindicatos, pero estos no pudieron hacer nada por la falta de regulación, con excepción de exigir a las empresas el pago de una indemnización a los trabajadores por rescindir su contrato, algo que poco importó a los dueños empresarios, pues estaban conscientes de que a largo plazo les resultaría más rentable el pago de las indemnizaciones que el pago de sueldos y salarios, pero eso no quedó ahí, ya que algunos se manifestaron contra las empresas dejando de consumir sus productos o servicios. Unos pocos incluso llegaron más lejos y atacaron a las instalaciones de las entidades. Y en otro contexto, los políticos de los países más desarrollados, por su parte, se debatían qué era lo más correcto para solucionar este conflicto, pues había los que defendían a las empresas, argumentando que si éstas maximizaban sus utilidades, entonces los países tendrían más crecimiento, ya que la mayoría de las empresas que estaban involucradas en el problema eran las que más exportaban, y por ello, era más conveniente no regular el uso de la tecnología en las empresas, para en cambio crear nuevos trabajos para los obreros desempleados, claramente inclinados más hacia el espectro de la derecha. Y por otro lado estaban los políticos más inclinados hacia el espectro de la izquierda, que defendieron los intereses de los obreros, sosteniendo que, si bien la falta de regulación a las empresas respecto al uso de la tecnología provocaría un crecimiento económico para el país, no se podía anteponer dicho crecimiento al desarrollo económico y social, pues no había ningún proyecto ni mucho menos alguna mínima idea para que se creara nuevos empleos, y por lo tanto, la falta de regulación significaba sacrificar demasiado el bienestar de los trabajadores. En otro sentido, los políticos de los países menos desarrollados, que también se vieron afectados porque muchas de estas grandes empresas tenían establecimientos permanentes en los países que representaban, optaron por esperar la resolución de los países desarrollados, para saber entonces cómo actuar. Podría decirse que los países menos desarrollados prefirieron replicar las acciones de los países desarrollados, ya que la inversión de estas grandes empresas en sus territorios era un ingreso para ellos y para sus ciudadanos, que no querían arriesgar, por lo que en resumen decidieron asumir una postura neutral. Con todo esto dicho, veo necesario aclarar que por este problema, no solo se vieron afectados los trabajadores de oficios como enfermeros, albañiles, conductores, carteros y los de otros trabajos como cajeros, meseros, intendentes, barrenderos y ayudantes generales de tiendas, sino igualmente los trabajadores de profesiones como contadores, médicos, cirujanos, arquitectos o ingenieros, pues la inteligencia artificial ya era capaz de sustituirlos. Es inverosímil ahora que lo pienso, pero la razón por la que nunca se reguló jurídicamente el uso de la inteligencia artificial, ni mucho menos la de los robots con destrezas humanas, o cyborgs, fue porque hasta ese entonces no habían representado ninguna amenaza lo suficientemente grande para los trabajadores de todo el mundo. Y es que a pesar de que antes del 2040
la tecnología ya era capaz de desempeñar múltiples tareas, seguía teniendo muchos sesgos y errores al momento de desarrollarlas, motivo por el cual no se podía prescindir del talento humano. Es más, ahora que lo pienso, nunca existió ninguna queja por parte de los trabajos respecto a la automatización, salvo por la huelga de actores y guionistas de Hollywood del año 2023, que tampoco causó demasiado revuelo. Pero todo esto cambió a inicios de la década del 2040, en el que, así como si todas las grandes empresas tecnológicas se hubieran puesto de acuerdo, la tecnología se mejoró de manera abismal, pues la inteligencia artificial, que ya de por sí tenía a su disposición todo el conocimiento que había en el Internet, quedó libre de errores y sesgos, y los cyborgs prácticamente se convirtieron en humanos, solo que igualmente con todo el vasto conocimiento para desempeñar cualquier tarea de modo plausible, cometiendo muchos menos errores que los humanos. Y lo mejor de todo para las empresas, en el caso de estos últimos, fue su costo, que aunque elevado, sería extremadamente rentable, pues los cyborgs podían trabajar un total de 16 horas, soportando situaciones de mucha presión, a un nivel de mucha exigencia física y mental, sin desperdiciar ni un solo segundo y sin paga alguna, en tanto que el caso de la inteligencia artificial no fue menos favorable, ya que ésta sí podía trabajar las 24 horas del día. Asimismo, por si esto fuera poco, existía la opción de adquirirlos a crédito durante 10 años, facilitando aún más su obtención. En fin, el hecho que me trajo a platicarles sobre este suceso histórico tan trascendente es que en medio de toda esta vorágine apareció el nombre de Tibor Sigert, un empresario alemán fundador de la empresa Ziele, dedicada a la fabricación de inteligencia artificial y de cyborgs, que recién llevaba fabricando desde hacía 2 años. Sigert explicó que gracias al enorme talento de los científicos a su cargo, había dado con una solución al conflicto que, en sus propias palabras, tendría a todos contentos. Ello fue la fabricación de cyborgs con 4 grandes características. La primera de ellas fue la capacidad de ver, oler, oír, tocar y saborear, gracias a la implantación de unos nervios craneales artificiales en el interior de su cerebro, que también era artificial y operaba en conjunto a un encéfalo, cerebelo y tallo cerebral, al igual que con algunas venas, arterias y capilares, que solo suministraban electricidad y no sangre, cada uno de los cuales se pudo materializar con la impresión de órganos 3D. No obstante, el cerebro tenía algunas limitaciones, pues no poseía neurotransmisores, una condición que evitó que los cyborgs tuvieran hambre, sueño o tristeza. La segunda característica es que tenían la capacidad de hablar, moverse y gesticular, pues no solo funcionaban a partir de los nervios craneales, sino igualmente de neuronas, glías y otros órganos o tejidos musculares artificiales para hacer esta característica posible, como las cuerdas vocales. El hecho de que la empresa Ziele lograra fabricar cyborgs que pudieran hablar fue algo innovador en aquel entonces, ya que los cyborgs de otras empresas también tenían órganos, nervios craneales y células nerviosas artificiales, pero ninguno había conseguido que fueran capaces de hablar, lo cual significó un avance importante, ya que esta característica implicó que se pudiera interactuar con ellos. La tercera característica, muy relevante para resolver el problema en cuestión, es que tenían la capacidad de poseer, hacer suya y utilizar a la información del subconsciente e inconsciente de los individuos, de modo que los cyborgs se convirtieron en un calco de los individuos a los que les fue incorporada su información psíquica, pues al adquirir todos sus atributos mentales, comenzaron a repetir sus mismos gestos y manías, así como su misma forma de caminar, expresarse, moverse y trabajar. De hecho, la forma en la que los cyborgs actuaban era exactamente igual a como lo haría la mente de cualquier individuo cuando se encuentra en el estado inconsciente. Para entender esto, es necesario explicar que el inconsciente es la parte de la mente más complicada de alterar y por lo tanto la de más difícil acceso, puesto que en ella se encuentran, entre otras cosas, los hábitos y costumbres más arraigadas con las que ha nacido un individuo o que bien éste ha desarrollado a lo largo del tiempo, al punto de convertirlas en un elemento de su personalidad y de su manera de actuar automática, es decir, de su forma de comportarse sin que se dé cuenta de ello. Se estima que aproximadamente el 80% de las acciones que los individuos hacen en su día a día provienen de este estado, o dicho de otro modo, son de forma determinista, y quizá por ello la vida humana sea tan monótona, algo que, a decir verdad, no es del todo malo, pues es gracias a ello que no nos olvidamos de hacer cosas imprescindibles para sobrevivir, tales como comer, dormir, respirar, hablar
o incluso desempeñar alguna actividad o talento, pero el problema radica en que muchos de nuestros hábitos no siempre son buenos. Por suerte, hay una forma de cambiar a los malos hábitos del estado inconsciente. Ello es la implantación de pensamientos positivos en nuestro estado subconsciente, una parte de la mente fácil de alterar y a la que es sencilla de acceder, que si se repiten de manera constante, nos llevarán a hacer buenas acciones, y si esas acciones, a su vez, se repiten una cantidad innumerable de veces, entonces se convertirán en buenos hábitos, también llamados virtudes, que se trasladarán al estado inconsciente y sustituirán a los malos hábitos, también conocidos como vicios. Así pues, esta mecánica neuroplástica del cerebro es la evidencia más precisa que tiene la ciencia para comprobar que el libre albedrío existe, refiriéndome por neuroplasticidad a la capacidad de modificar mediante la actividad neuronal generada por una experiencia, circuitos neuronales con el cambio subsecuente de pensamientos, sensaciones y comportamientos. Es evidente que es muy difícil y algunas veces hasta doloroso abandonar nuestros antiguos hábitos y costumbres, y que muchas veces necesitamos de personas que quieran lo mejor para nosotros y de profesionales para lograrlo, pero también es evidente que el hacerlo es en muchos casos el camino hacia una vida más feliz. Ahora bien, la enorme hazaña de consolidar a estas tres primeras características se lograron como fruto del estudio acucioso de la neurociencia, la neurología y la neurocirugía, aunque hablando en específico de la tercera característica, esta fue posible con el uso de electroencefalogramas, así como con el desarrollo de una estructura neuronal cuántica, esa misma con la que una década atrás se consolidó la computación cuántica y con la que todos los conocimientos, hábitos, deseos, recuerdos, experiencias y demás rasgos de la personalidad almacenados en el subconsciente e inconsciente pudieron traspasarse un microchip, algo similar a como si toda la información que hay en la mente de una persona se guardara en un primitivo USB, lo cual se logró gracias al arduo estudio de las aplicaciones de la física cuántica. Lo primero que hubo de realizarse fue la recolección de la información hallada en el subconsciente e inconsciente de los individuos, mediante el uso de electroencefalogramas que, gracias a sus electrodos, recogieron a la actividad eléctrica del cerebro, la interpretaron y la representaron en forma de líneas, cada una de las cuales hace referencia a un área del cerebro, que después fue llevada a las computadoras para su mejor visualización, siendo en esta última labor en la que entraron en juego las redes neuronales cuánticas. Para tal efecto, cabe aclarar que, a grandes rasgos, una red neuronal cuántica es un sistema artificial inspirado en la estructura neuronal del cerebro que usa la computación cuántica para resolver tareas en las que fallan las herramientas más tradicionales, basadas en algoritmos o reglas. En este caso, sin su empleo no habría sido posible el almacenamiento de la información del subconsciente e inconsciente de los individuos en los microchips, pues otras herramientas no habrían sido capaces de discernir a la información de la mente que pertenece al subconsciente, al inconsciente y a ninguno de ellos, proveniente de cada área del cerebro, como sí lo hacen las neuronas. Pues para hacer realidad a esta primer labor, concretamente se puso en práctica el entrelazamiento cuántico, una propiedad de la física cuántica adoptada por la computación cuántica, que puede entenderse como el fenómeno en el que dos partículas están tan conectadas que lo que le sucede a una le sucede a la otra, sin importar la distancia que la separe, de forma que ayudó a entrelazar a la información del subconsciente con la del inconsciente, sin importar la distancia ni las dificultades que tuvieran para relacionarse entre sí. Y dado que las neuronas del cerebro usan el entrelazamiento cuántico, resulta válido aseverar que esta propiedad de la física cuántica está basada en las neuronas cerebrales. De hecho, el cerebro funciona como una computadora cuántica, y el estudio de esta similitud no podría corresponder a otra disciplina más que a la cibernética. Y lo segundo que se realizó fue la implantación de los microchips en los cyborgs, para lo cual tuvo que realizarse una pequeña perforación por debajo de su cráneo, justo a la altura donde se ubica la vena yugular, misma en la cual se implanta el microchip, asegurándose siempre de que el dispositivo quede totalmente internalizado de un modo mínimamente invasivo, y de que no se toque al cráneo ni al tejido cerebral. La razón del por qué se decidió implantar el microchip en la vena yugular de los cyborgs y no directamente en sus tejidos cerebrales se debió a la preocupación que existía de una posible inflamación del cerebro a largo plazo en caso de hacer esto último, tal y como ocurrió con los robots quirúrgicos de prueba. Finalmente, la cuarta característica
Muy relevante para resolver el problema en cuestión es que los individuos podían trasladar su conciencia al cuerpo de los cyborgs y a su vez podían regresar su conciencia a su cuerpo real, tan solo presionando el botón de un control remoto, es decir, que podían hacer trasladar su conciencia a voluntad entre su cuerpo real y el cuerpo de los cyborgs. Esta disposición se logró porque los microchips, igualmente a través del empleo de los electroencefalogramas y las redes neuronales cuánticas, también registraron la información contenida en el tálamo, una estructura situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo, que tiene áreas esenciales para la experiencia de la conciencia. Razón por la cual, a los individuos igualmente se les tuvo que hacer la misma cirugía que a los cyborgs, solo que en su caso, el microchip que les fue implantado solo tenía la capacidad de transferir su conciencia al cuerpo de los cyborgs y del cuerpo de los cyborgs a su cuerpo real, mientras que el microchip que les fue implantado a los cyborgs tenía tanto esta última capacidad como la capacidad de hacer suya la información del subconsciente e inconsciente de los individuos. Cabe destacar que la cirugía que se hizo a los humanos siguió el mismo procedimiento e implicaciones que la que se le hizo a los cyborgs. Adicionalmente, para consagrar esta cuarta y última característica de los cyborgs, se utilizó la tecnología Bluetooth, que posibilita la transferencia de datos entre dispositivos mediante enlaces de radiofrecuencia, así como a la criptografía cuántica, una técnica basada en los principios de la física cuántica que cifra los mensajes de manera que solo la información transferida por Bluetooth pudo ser descifrada correctamente por su destinatario previsto. En este caso, a cada persona se le asignó uno o más cyborgs a los que únicamente dicha persona, y hago énfasis en que solo esta persona y nadie más, podía transferir su conciencia. Con lo cual se evitó que diferentes personas pudieran transferir su conciencia a un solo cyborg, algo que de haberse realizado hubiera provocado un accidente cerebrovascular en los individuos, pues la experimentación de una discrepancia entre la información del subconsciente e inconsciente que la conciencia de un individuo identifica como propia, en contraste con la información del subconsciente e inconsciente de otro individuo que la conciencia no reconoce como suya, habría forzado al cerebro a realizar una incorporación tan mayúscula de esa nueva información que sin duda hubiera llevado a un accidente de este tipo, y tal vez incluso a la muerte. Habiendo expuesto esto, veo necesario comentar que, como muchas veces suele suceder, una idea puede funcionar muy bien en la teoría, pero no en la práctica. Sin embargo, este es uno de los casos en los que la idea funcionó muy bien tanto en la teoría como en la práctica, ya que se hicieron numerosas demostraciones, todas ellas exitosas, del cómo, en efecto, los cyborgs eran capaces de interpretar y poner en práctica la información del subconsciente e inconsciente de las personas, y del cómo ninguna de ellas presentó algún efecto adverso al transferir su conciencia entre su cuerpo y el cuerpo de los cyborgs. Incluso la empresa Zille pudo comprobar cómo tampoco existió un efecto adverso a largo plazo, respecto a una pregunta que muchos se hicieron, la cual era que, partiendo del entendido de que los cyborgs trabajarían con la información del subconsciente e inconsciente de los individuos, y que estos a su vez también trabajarían remotamente con la misma información de su subconsciente e inconsciente, ¿cómo se evitaría que la nueva información que los cyborgs adquirieran en el subconsciente e inconsciente no entrara en conflicto con la nueva información que los individuos adquirieran en su subconsciente e inconsciente, considerando que todos los días los individuos y los cyborgs podrían aprender o guardar un recuerdo nuevo que se podría entremezclar o provocar incoherencias con lo que previamente se sabía? Y más importante aún, ¿de qué manera ambas no saturarían a la mente de un individuo, considerando que los nuevos conocimientos y recuerdos que adquirieran los cyborgs se almacenarían en un solo lugar, y ello hubiera podido provocar otro colapso mental? Todo esto a causa de que el microchip que usaban los individuos y los cyborgs no solo servía para que se transfirieran entre sí a la conciencia, sino también a la información del subconsciente e inconsciente, de manera que, por así decirlo, el cyborg era una extensión para la mente de los individuos, ya que todo lo que registraba la mente del cyborg impactaba en la mente de los individuos y viceversa, es decir, que todo se almacenaba en una sola mente. La forma en que se solucionaron estos posibles inconvenientes fue con la aplicación de la superposición cuántica, otra propiedad de la física cuántica adoptada por la computación cuántica, que puede comprenderse como el fenómeno que ocurre cuando un objeto puede poseer simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable, de tal manera que, si bien esta propiedad también está presente en las neuronas del cerebro,
porque hacen múltiples cosas a la vez sin provocar cansancio en los individuos, y por ello en esta se basan las redes neuronales cuánticas, su presencia es limitada, por lo que se requirió de que los microchips potenciaran esta propiedad y permitieran convertir a la mente humana en una auténtica máquina superproductiva. En otro sentido, solo como dato relevante, tanto el entrelazamiento cuántico como la superposición cuántica son la clave para hacer realidad a la teletransportación, que si bien ya ha funcionado para teletransportar átomos y moléculas sencillas, aún no ha hecho lo propio con moléculas ni estructuras complejas. Pero bien, ¿cómo fue entonces que estos cyborgs pudieran dar fin a la crisis? Sencillo, los microchips recogieron la información del subconsciente e inconsciente de los trabajadores con el objetivo de que los microchips fueran implantados en el cerebro artificial de los cyborgs y estos pudieran trabajar con los conocimientos y habilidades de los humanos por 16 horas, mientras que los humanos serían libres de dedicarse a otra cosa o, si así lo desearan, trabajar por el tiempo que quisieran transfiriendo su conciencia a los cuerpos de los cyborgs, sin dejar de recibir su sueldo. Por este motivo, resultó muy valioso que los cyborgs estuvieran integrados con nervios craneales, células nerviosas y sentidos artificiales, así como que pudieran expresarse y moverse igual que cualquier otro humano, puesto que dicha característica ayudó a que los trabajadores, dentro de lo que cabe, no se sintieran extraños al transferir su conciencia al cuerpo de los cyborgs y valerse de este para hacer actividades de la vida cotidiana. Así que tal y como dijo Siegert, todo el mundo quedó satisfecho con su resolución, o bueno, casi todos, puesto que, en primer lugar, benefició a los empresarios, que tenían ya no solo uno, sino 2 o hasta 3 trabajadores laborando durante 16 horas al precio de uno. Y si a esto le sumamos que la empresa Zille también ofreció a las empresas la posibilidad de adquirir los cyborgs a crédito, ya se imaginarán cómo sentó esta accesibilidad a los empresarios. Las ventas de los cyborgs se dispararon. Incluso se les ofreció la personalización de los cyborgs para que fueran parecidos a los individuos, algo que la mayoría de empresas rechazó, ya que si se personalizaba al cyborg con el que un trabajador laboraba y éste renunciaba, sería una pérdida de dinero, aunque muchos dueños sí aceptaron la oferta para sí, porque, claro, también los empresarios que trabajaban compraron a los cyborgs para poder dedicar su tiempo a otra cosa. En segundo lugar, benefició a los trabajadores, que podrían disfrutar de todo el tiempo libre que quisieran sin dejar de ganar dinero. Incluso a ciertas empresas se les ocurrió la idea de prestar otro cyborg a los empleados que, a su consideración, tuvieran un desempeño destacable a lo largo de un mes, para que lo utilizara a su gusto y maximizara sus pasatiempos o quehaceres. Yo mismo quedé fascinado, pues así pude pasar todo el tiempo que quería con mi familia, ya que sí, yo también fui uno de esos trabajadores que aceptaron el trato. Solamente había una condición para los trabajadores por parte de los empresarios, la cual era que debían tener la competencia suficiente para hacer bien su trabajo, lo que implicaba tomar cursos de inducción, capacitaciones, talleres o alguna otra actividad siempre que fuera necesario para mantenerse actualizados en su trabajo, esto recordando que los cyborgs trabajaban en función de las habilidades de los individuos. Y en tercer lugar, benefició a la mayoría de políticos, pues los ayudó a dar por concluido a ese gran debate al que no se le veía fin. Y también hubo una única condición para los empresarios por parte de la empresa Zille, la cual era que ellos no se harían responsables por cualquier efecto secundario que pudieran sufrir los individuos sometidos a la transferencia de su información mental, razón por la cual hicieron firmar un contrato a los empresarios y los empresarios a los individuos que aceptaron someterse a la operación para conectarse a los cyborgs. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que existía por el peligro de someterse a este procedimiento, era tal la accesibilidad con la que la empresa Zille ofreció sus cyborgs que ningún empresario pudo resistirse, así que sin dar demasiadas vueltas al asunto, los dueños empresarios llamaron a todos los obreros desempleados, les pidieron disculpas y les ofrecieron recontratarlos si accedían a someterse al procedimiento quirúrgico y firmar el contrato que deslindaba a Zille de cualquier responsabilidad. En quienes ocurrió lo mismo, pues aunque muchos temían sobre los posibles efectos secundarios, al final la mayoría fue convencida por los beneficios y accedió, aunque quizá en muchos de ellos también influyó cierta psicología, pues generalmente cuando una gran mayoría tiende a hacer algo, otra gran mayoría la sigue. Es más, hasta la comunidad científica quedó anonadada y se rindió ante los pies de la empresa Zille por tal invento,
tanto que, sin mayor complicación, sus científicos ganaron el Premio Nobel de Física de aquel año, por sus contribuciones a la aplicación de las propiedades de la física cuántica enfocadas en la computación cuántica, pues como mencionaba, hasta ese entonces se había logrado usar las propiedades del entrelazamiento y la superposición cuántica para teletransportar partículas, pero nadie se había atrevido a probarlas para poder transferir a la parte del subconsciente, inconsciente y consciente de un cuerpo a otro. Asimismo ganaron el Premio Nobel de Medicina por la fabricación de nervios craneales artificiales, que serían el puntapié para ayudar a millones de personas con alguna discapacidad relacionada con el área sensorial. Además, a pesar de que no se les reconoció por ello, la invención que los científicos de la empresa Zille hicieron no se limitaba simplemente a la fabricación de cyborgs con los que se podía incrementar la productividad en el mundo, ya que en cierto modo también habían logrado la inmortalidad humana, teniendo en cuenta que los cyborgs no requerían ni sentían la necesidad de obtener una fuente de energía para sobrevivir, pues no necesitaban ingerir alimentos ni descansar, y en especial no se deterioraban, o en otras palabras, no envejecían. Y lo más fascinante de esto es que lo lograron rompiendo con el paradigma que imaginaba la inmortalidad como un estado en el que las células del cuerpo humano jamás envejecían, y de hecho tuvo bastante lógica, pues dicha concepción antigua no era del todo viable, al menos en el corto plazo, porque si todo el mundo se volvía inmortal, entonces se requerirían de más recursos que se harían más escasos. En cambio, con la vía de la empresa Zille, el ser humano se haría inmortal sin la necesidad de consumir recursos, lo que pondría fin a la desigualdad, el hambre y hasta en buena parte de la economía, porque si ya nadie requería de recursos, ya no habría que preocuparse por producirlos y comercializarlos. Evidentemente esto no pasó desapercibido por muchas personas de la clase más alta, que ofrecieron cantidades estratosféricas de dinero para hacerse con uno de los cyborgs de la empresa Zille, iniciar su procedimiento y alcanzar la inmortalidad. No obstante, en esta ocasión los políticos sí regularon pronto este negocio, y lo dejaron temporalmente como algo ilegal, pero que con el tiempo podría convertirse, según se observara la evolución de los cyborgs a lo largo del tiempo, y se evaluara el posible impacto social que esto conllevaría, en algo legal. En concreto, una de las cosas que más se temía es que el ser humano perdiera su identidad. Siegert, que pronto se convirtió en el hombre más rico del planeta, comenzó a hablar en los medios sobre los beneficios de llevar a la humanidad a la inmortalidad, como una forma de hacer presión para que los políticos aceptaran la venta de los cyborgs para satisfacer ese propósito, a fin de enriquecerse todavía más, y fue en este punto donde se manifestaron con mayor fuerza sus detractores, que ya desde antes no habían mostrado su simpatía por el invento, asegurando que solo las personas de la clase más alta podrían comprar a la inmortalidad y aumentar su productividad, lo que definitivamente cerraría la posibilidad de que las personas de la clase baja pudieran competir contra personas inmortales y hasta 4 o 5 veces más productivas que ellas. Así que ante tal acusación, Siegert explicó que su intención era vender un buen número de cyborgs para poder producir más y cada vez a un precio menor, e incluso reconoció que no tendría problema en regalar algunos siempre que las ventas aumentaran. Algunos confiaron en él y lo apoyaron, y otros no, de manera que mientras para muchos era el nuevo héroe de la humanidad, para otros podría convertirse en el principal antagonista de la misma. Un aspecto que rápidamente muchos identificaron fue que la característica que dotó a los cyborgs de la capacidad para transferir la conciencia entre el cuerpo de los individuos al de los cyborgs y viceversa era innecesaria para dar fin a la crisis, por lo que todo parecía indicar que la empresa Zille buscó hacer realidad esta característica para poder consolidar y lucrar con la inmortalidad, teniendo en cuenta que se tardaron al menos unos 15 años en diseñar a los cyborgs, pero que dada la coincidencia entre la fecha en que los terminaron y el tiempo en que se desarrolló la crisis, enfocaron su venta a las empresas y ya no a las personas acaudaladas, lo cual se confirmó después. Por otra parte, esta invención también consolidó al transhumanismo y originó un serio debate acerca de si debíamos seguir llamándonos Homo sapiens. Muchos propusieron nuevos nombres, pero el más sonado fue el del Homo cyborg. Y en esa misma línea, igualmente surgieron problemas filosóficos en torno a este nuevo invento, como si se podría considerar que los cyborgs eran personas, y si en caso de serlo, eran la misma persona en base a la cual actuaban con la información de su mente, o si ambas eran personas diferentes. Pero pese a todos los ataques,
Casi todo el mundo quedó satisfecho con los cyborgs para su uso laboral, pero lamentablemente solo por algunos meses, ya que los trabajadores, incluyéndome, comenzaron a sufrir estrés, ansiedad, depresión, cansancio y otros trastornos neurodegenerativos. Siegert expresó que el alza de estos trastornos se debió a que los trabajadores pasaban la mayor parte de su tiempo consciente en su cuerpo real, es decir, en aquel en el que no trabajaban, y esto había creado un gran aburrimiento, que luego se convirtió en una crisis existencial derivada de la pérdida de una parte del sentido de la vida, que se llenaba por sentirse útil, y por ello la solución era que los trabajadores equilibraran mejor su tiempo, dedicándolo justo al trabajo, al ocio y al descanso, o dicho de otra forma, como él mismo lo resumió, era más entretenido trabajar que divertirse. Incluso muchos especialistas en la salud defendieron esta versión en un inicio. Pero más tarde se determinó que la causa de estos padecimientos fue que la aplicación de la superposición cuántica en las redes neuronales cuánticas fue errónea, y como tal, fue solo gracias a que los trabajadores no eran conscientes del gran esfuerzo a la que su mente fue sometida, que pudieron estar aparentemente sanos durante un tiempo. En retrospectiva, es increíble que a nadie se le ocurriera la idea de revisar periódicamente el funcionamiento de los cyborgs. Creo que el gran entusiasmo que la mayoría teníamos finalmente acabó por nublarnos el juicio. Ahora que, siendo objetivos, es probable que lo que decía Siegert tampoco estuviera del todo equivocado. Yo, por ejemplo, admito que en algún punto abusé de mi tiempo de ocio y comencé a sentirme muy aburrido y desmotivado, aunque definitivamente esa no fue la razón principal por la cual se produjeron estos trastornos. Muchos trabajadores comenzaron a sentir molestias desde los primeros meses. No obstante, cuando llegamos al 8º mes laborado, ya no podíamos más, y fue ahí cuando comprendí que debía hacer algo. Pronto identifiqué que la opción más lógica era esperar hasta cumplir un año laborado y renunciar, que es el tiempo mínimo que cualquier trabajador debía permanecer trabajando para evitar ser demandado por la inversión tan alta que la empresa Sile había hecho. Pero descarté la idea porque no creí soportar otros 4 meses y porque, genuinamente, sentí que debía acabar con el problema para todos y no solo para mí, así que me reuní con algunos colegas del trabajo para que juntos organizáramos un plan. Tras varias discusiones, acordamos manifestarnos de manera pacífica, pidiendo que se revisara el funcionamiento de los cyborgs y que se hicieran públicas las evidencias que demostraran que funcionaban con normalidad o no, pero no obtuvimos la respuesta que queríamos, pues todas las empresas que compraron a los cyborgs, así como los políticos, no se preocuparon en hacer nada, tal vez porque después de todo habíamos firmado un contrato en el que aceptábamos las posibles consecuencias. Continuó pasando el tiempo y nuestra salud mental empeoró, así que en nuestra desesperación planeamos invadir las instalaciones de nuestra empresa en la madrugada, desde adentro y desde afuera, a fin de poder destruir a los cyborgs uno por uno. Sé que no fue la mejor idea, pero para ese punto las opciones eran escasas, y fue lo que consideramos más efectivo para acabar con el problema. Para tal efecto, 16 colegas y yo formamos 8 parejas y nos repartimos diferentes funciones. 3 parejas se encargaron de hacer disturbios en la fachada de las instalaciones para que todos los vigilantes de la planta fueran a ver qué ocurría, y en dicha distracción, estos mismos colegas informaron a otras 4 parejas, entre las que me incluía, que ya habían distraído a los vigilantes y era el momento justo para proceder con el siguiente paso del plan, que fue trasladar nuestra conciencia al cuerpo de los cyborgs. Y una vez que hicimos esto, tuvimos que neutralizar a los pocos vigilantes que permanecieron en la planta, que afortunadamente eran menos de la mitad que había antes de los disturbios, siendo unos 5, además de que estaban ahí con su cuerpo real, así que no fue tan difícil hacerlo. Acto seguido destruimos todas las cámaras de seguridad y posteriormente cada pareja se dirigió a un área de la empresa para que comenzáramos a destruir a todos los cyborgs a mansalva y acabar rápido, enfocándonos en destruir por completo a la cabeza de los cyborgs, pues de nada servía destruir su cuerpo si su cabeza seguía en buen estado, pues era en esta donde residía la capacidad de transferir la conciencia. Todo esto al mismo tiempo en que la única pareja restante permanecía fuera de las instalaciones, oculta detrás de unos cestos de basura de enfrente de las instalaciones, cuyo deber era encender unas luces en caso de que se aproximara la policía. Las cosas marchaban bien, hasta que tuve que detenerme porque había un colega que, aún en altas horas de la noche, tenía su conciencia en el cuerpo de un cyborg.
así que le pedí amablemente que transfiriera su conciencia a su cuerpo real, y después de discutir por 5 minutos, finalmente lo convencí y destruí a su cyborg, solo para descubrir que la pareja que me acompañaba había desaparecido. Inmediatamente lo busqué, le hablé, y al no recibir respuesta empecé a buscar y gritar a mis demás colegas, sin tampoco obtener respuesta, ni siquiera por parte de los colegas que se quedaron afuera de las instalaciones, y antes de que pudiera pensar en algo que hacer, el cuerpo del cyborg en el que estaba mi conciencia recibió un duro golpe, tan fuerte que, sin duda, de haberlo recibido en mi cuerpo humano habría quedado inconsciente. Me sorprendió ver que recibí el golpe por parte de 3 cyborgs, que en primera instancia supuse que eran mis colegas. Sin embargo, no tardé mucho en descubrir que en realidad no eran ellos, cuando estos me llevaron al almacén de la empresa y vi a 6 cyborgs, número que casi coincidía con el total de colegas a los que les tocó destrozar a los cyborgs, junto a los 2 colegas que nos alertarían sobre la llegada de policías, todos atados a las estanterías con su boca cubierta por un paño para evitar que pudieran hablar, y finalmente, uno de los 3 cyborgs que nos ató reveló que era uno de nuestros colegas y que había filtrado nuestro plan a los 2 colegas que lo ayudaron a neutralizarnos. Nos explicó que ellos estaban a favor de seguir con el modelo actual, ya que si bien también habían experimentado un cierto malestar, solo así podrían estar todo el tiempo que quisieran con su familia, con la que antes casi no convivían por motivos de trabajo, y por lo tanto no nos permitirían interferir con ese propósito. Así que lo siguiente que hicieron fue llamar a la policía para que nos arrestaran, ya que tenían evidencia suficiente para inculparnos. En ese punto todo parecía perdido, pero 3 de los 6 colegas que se habían encargado de llamar la atención de los vigilantes lograron perderlos del camino, y en lo que sin duda fue una muy buena decisión, regresaron a las instalaciones para corroborar que todo estuviera en orden, luego de notar que no respondimos sus llamadas, así que al arribar sigilosamente, escucharon que nos tenían atrapados en el almacén y cortaron el suministro de luz, por lo que uno de nuestros captores salió a ver qué ocurrió y lo neutralizaron, lo cual motivó a que los otros 2 captores salieran y también los neutralizaran. Después de esto, nuestros colegas nos liberaron, eliminamos cualquier resquicio de evidencia que nos inculpara, nos llevamos los controles para devolver nuestra conciencia a nuestro cuerpo real y al cabo de poco tiempo llegó la policía, de la que tuvimos que huir, en este caso acompañada por una ráfaga de disparos, que solo dañaron al cuerpo de los cyborgs, por lo que no hubo mayor complicación. Al final logramos escapar y quedamos a expensas de lo que pasaría. Por fortuna las cosas salieron bien, pues la policía hizo caso omiso a la palabra de nuestros colegas captores y al parecer ni siquiera se preocuparon por investigar nuestro caso, ya que lo archivaron, y solo se preocuparon por estudiar el correcto funcionamiento de los cyborgs, tal vez porque muchos trabajadores aprovecharon el suceso para manifestarse con más vehemencia en contra de la existencia de los cyborgs, y los gobiernos tuvieron que ceder ante la presión cada vez mayor de los ciudadanos, y tras determinarse que había irregularidades, la parte involucrada con los cyborgs se extinguió en todos los contratos por resolución judicial, es decir, que las empresas se obligaron a mantener el contrato de sus trabajadores, pero las cosas volverían al modelo anterior. Lo mejor de todo fue que se consiguió que la ley finalmente regulara el uso de la tecnología en las organizaciones, estableciendo, entre otras disposiciones, que solo el 5% como máximo de la mano de obra total en las empresas podrá ser ocupada por los cyborgs, con las únicas excepciones de empresas en las que la demanda laboral supere a la oferta laboral por parte de las familias, y de empresas que, por su giro, demanden a trabajadores que se expongan a labores de alto riesgo, en cuyo caso sí podrán sustituir al talento humano por cyborgs. Sin embargo, para que estas excepciones se hagan válidas, las empresas deberán presentar evidencia suficiente de que cumplen con las condiciones antes descritas. Y respecto a la inteligencia artificial, esta sí podrá ser utilizada sin ninguna limitación, siempre que, por su uso, las empresas no tengan que despedir a siquiera uno solo de sus trabajadores. Por supuesto, cabe aclarar que un mensaje sobre el que se enfatizó mucho es que ni los cyborgs ni la inteligencia artificial son enemigas de la humanidad, ya que están a nuestro servicio, y que, en cualquier caso, su mal uso es responsabilidad entera de los propios humanos. De hecho, ha sido gracias a la existencia de la tecnología en las empresas, aplicando la normatividad anterior, que finalmente cada vez nos acercamos más hacia el ideal que plantea la ciencia para rendir de la mejor manera,
repartiendo nuestro día con 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas para el descanso, algo que entre los quehaceres domésticos y las horas extras de trabajo parecía muy difícil de conseguir, pues esto provocó que muchas personas en el mundo trabajaran por 15 o hasta más horas, no tan diferente a lo que trabajaban los cyborgs, después de todo. Lo único que tuvo una resolución insatisfactoria, para bien y para mal, fue la empresa Zille, que no recibió ninguna sanción por el contrato que hicieron firmar a los patrones y trabajadores. Lo cierto es que las acciones, ingresos y en general toda la buena imagen que alguna vez llegó a tener esta empresa ha decaído mucho. Seagate ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones, y en un intento por recuperar la confianza de las personas, ha prometido solucionar el problema que los cyborgs tenían, y también ha dicho que tiene planeado transferir la información del subconsciente e inconsciente, así como la conciencia de los individuos a las computadoras, lo cual cambiaría por completo al imaginario actual, que vislumbra la conexión del cerebro con las computadoras, trasladando las computadoras a la mente, y no al revés. No obstante, después de lo que pasó, ya casi nadie confía en él. Pero obviando esta última resolución, algo que no dejo de pensar, a pesar de que las cosas terminaron bien, es que si desde hace años, antes de esperar a que la inteligencia artificial avanzara tanto y que los cyborgs se hicieran realidad, si hubiera regulado jurídicamente el uso de la tecnología en las organizaciones, se habría evitado todo este problema.